Muy buenas noches. El Constitucional ha suspendido de forma cautelar la ley navarra de la vivienda que prevé expropiar casas a bancos para evitar desahucios. Puede que ustedes recuerden que la ley fue aprobada en junio por el Parlamento de Navarra con el voto en contra de UPN y PP y el apoyo de PSN, Bildu, Aralar Nabai, Izquierda Ezquerra y los no adscritos, Geroa Bai. Dice que la norma discrimina arbitrariamente a las personas jurídicas y da 15 días para alegaciones. Lo que dice el Constitucional va a misa, pero ¿qué les parece a ustedes el trasfondo de la norma? Expropiar casas a bancos para evitar desahucios. ¿Habrá otra fórmula para intentarlo y conseguirlo? Digamos que es justo en aquellos casos reales, sobre todo en pisos que estén vacíos. Y precisamente 2 pisos vacíos del Gobierno de Navarra han sido ocupados por familias desalojadas. Ahora el Gobierno de Navarra estudia la posibilidad de ceder a la plataforma de afectados por la hipoteca de Navarra a cambio de su rehabilitación esas 2 viviendas. Un asunto complicado. Aunque para complicado lo que les tocó vivir a 2 trabajadores de un Civivox de Pamplona. Un hombre de 68 años ha sobrevivido a un paro cardíaco que sufrió mientras participaba en unas clases de baile gracias a la actuación del personal del centro que le reanimó con un desfibrilador. ¿Es necesario que haya en centros públicos más aparatos de estos que salvan vidas? Porque salvan vidas. Empezamos Navarra en abierto. El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la Ley Foral de Medidas Urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra. Se trata de una ley aprobada en nuestra comunidad en junio del año pasado que permite expropiar viviendas a entidades financieras para ponerlas en alquiler a disposición de personas en proceso de desahucio. La polémica está servida. Además, PSN dice que la ley navarra de la vivienda, que ha sido suspendida por el Constitucional, ni es mala ni es inconstitucional y ha acusado al PP y al Gobierno de España de falta de respeto al autogobierno de Navarra. Es nuestro primer asunto de esta noche, del que vamos a hablar con Ignacio Martínez Alfaro. Muy buenas noches. Buenas noches a los espectadores. Gracias por estar con nosotros. Saludamos también a José Luis Mendoza. Gabón, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Gracias por estar también con nosotros. Gabriel Viezma, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Gracias. Y en último lugar vamos a saludar también a Elena Berruezo. Muy buenas noches, Gabón, Elena. Gabón, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo hemos vuelto de la conferencia política del Partido Socialista? Pues cansados de tanto trabajar y emocionados por un futuro mejor, que es el que esperamos conseguir. Y bueno, y a trabajar, que es lo único que nos va a hacer cambiar esta sociedad. Muy bien, bueno, pues de algunos de esos asuntos, seguramente que se habló el fin de semana, de lo que vamos a hablar precisamente nosotros también esta noche. Se lo avanzábamos, era un asunto cantado y así de expresivo se mostraba el portavoz del Gobierno de Navarra sobre la suspensión cautelar por parte del Constitucional de esa ley foral que permitía expropiar viviendas a los bancos. La medida ha sido criticada por partidos como PSN o Izquierda Ezquerra, que fue el impulsor de la ley y que pedía una mayor defensa del autogobierno. Y es que con la de ayer son ya 11 las normas forales anuladas por el Constitucional. Izquierda Ezquerra confía en que tras esta suspensión cautelar el tribunal se pronuncie favorablemente sobre esta ley navarra que permite expropiar temporalmente viviendas a los bancos. La formación de izquierdas asegura que se trata de una ley plenamente constitucional. El Consejo de Navarra, que es el órgano máximo que vela por la constitucionalidad de las leyes, se pronunció de forma unánime a favor de la constitucionalidad de la norma. Estamos ante una actitud muy autoritaria por parte del Gobierno de España. Está recurriendo toda norma navarra que va en contra de su ideología. Y en este sentido se ha pronunciado también el Partido Socialista de Navarra. Ni es mala ni es inconstitucional. Ningún respeto al autogobierno de Navarra. Ningún respeto. Esto no había pasado nunca. Ahora le piden al Gobierno que se persone junto al Parlamento en la defensa de ese autogobierno de la comunidad foral, pero el Ejecutivo dice que ya se había advertido de la inconstitucionalidad de la ley. Un asunto absolutamente cantado. No es adecuado, no deja en buen lugar a la comunidad foral el promover legislación inviable a sabiendas de que lo puede ser así. Navarra tiene un plazo de 15 días para personarse y formular alegaciones.
una ley de junio de este año, no del año pasado. Bueno, voy a pedir una primera valoración en la mesa. José Luis Mendoza, ¿esa primera valoración a esta sentencia era esperada? Hombre, yo pienso que sí, desde que tenemos un gobierno que de salida no cumple ni siquiera sus propias promesas electorales y luego teniendo una valoración, porque claro, esto el Parlamento de Navarra cuando legisló sobre esto y lo viene definido en su preámbulo, mencionaba el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el artículo 33 de la Constitución Española que consagra la función social de la vivienda, no simplemente como un bien de mercado. El problema es que bueno, esto puede ser un aspecto, una derivada más de la crisis en la que estamos metidos, más allá de la crisis financiera, la crisis especulativa, es precisamente la crisis de quien pretenda cargarse el estado del bienestar. Y en este caso, pues el gobierno de UPN pues cuenta con la inestimable colaboración de el gobierno de Mariano Rajoy a través de sus, digamos, terminales del Poder Judicial. Nada nuevo bajo el sol. Ignacio Martínez Alfaro. Bueno, yo creo que era perfectamente esperable, porque bueno, dentro de ese capítulo de ridículo parlamentario que llevamos asistiendo desde hace una temporada más o menos larga, y en lo que podemos calificar de esta borrachera de soberanía popular, pues bueno, pues el Partido Popular y el gobierno del Partido Popular en España lo único que ha hecho ha sido reclamar sus competencias a través del Tribunal Constitucional. Entonces, claro, oír aquí las cosas que se oyen de que esto no había ocurrido nunca, efectivamente es que nunca se había legislado de una forma tan absolutamente arbitraria como lo está haciendo el Parlamento de Navarra ahora y lógicamente esto es la consecuencia lógica de esa situación. Vamos, es que hay cosas en la ley que resultan, bueno, yo no sé cómo calificarlas. El que haya una presunción de una vivienda vacía porque lo denuncia un vecino, pues esto es colocarnos en la Stasi de la Alemania del Este, o una situación parecida. O sea, que es absolutamente impresentable una ley de este tipo, ¿no? Elena Berroza. Bueno, pues al dictado del PP y primero el gobierno de Navarra le pide el apoyo y el gobierno de Rajoy le pide apoyo al de Navarra cuando lo necesita, como hemos visto últimamente. Pero a mí lo que me preocupa es que no se han articulado en todo este proceso las medidas necesarias para que las personas que han tenido la desgracia de tener que abandonar sus viviendas por no poder pagar, por una falta de trabajo, por estar en el paro, por falta de recursos económicos, que hayan tenido que verse en la calle, pudiendo haberse mantenido con otro tipo de políticas que se hubieran podido realizar a la espera de una mejor situación para seguir pagando, me parece, porque esta ley, a pesar de lo que se está diciendo aquí, es más bien una ley social. Aparte, bueno, la crítica de la falta de respeto al autogobierno, el uso abusivo del mismo, de lo que hacen con nuestro autogobierno, ¿no? El abuso por parte del Partido Popular con el Tribunal Constitucional, pero lo que queda evidente es que era una utilización temporal, lo que pretendía esa ley, mientras durara esta crisis, mientras se fueran resolviendo los problemas, para no dejar a la gente en la calle, gente que ya está rayando la exclusión social y que ahora mismo no tiene dónde meterse. Y luego, si quieres, ya hablaremos de lo que acaba de hacer el Gobierno de Navarra, porque también tendremos que darle un tirón de orejas al margen de la voluntad supuesta que parece que ha puesto, pero el tirón de orejas ya le daremos más tarde, yo por lo menos. Perfecto, Gabriel. Pues bueno, pues parece ser que cuando no gustan las sentencias, bueno, hay veces que se dice que, bueno, aunque no guste se respeta, pero es que ya aquí ya parece ser que al Tribunal Constitucional ni se respeta ni gusta, o ni gusta ni se respeta. Entonces, no se ha definido. Lo ha admitido a trámite. Suspensión cautelar. Pues eso, pues vale, pues entonces por lo menos igual me da una sentencia que una decisión. Si entiende que se puede haber un daño irreparable y por lo tanto toma la decisión de cautelarmente suspender la ley, creo que es tan respetuoso como cuando después si termina y dice que adelante o dice que no. Y obviamente con los precedentes que también había con la ley de Andalucía, pues era en ese sentido sí cantado que el Tribunal Constitucional pues iba a adoptar esa medida, ¿no? Y bueno, el Tribunal Constitucional es un instrumento que ha estado ahí tanto usado por gobiernos socialistas, por señor Zapatero también, con alguna otra ley que hizo el gobierno de Navarra, creo recordar, de Miguel Sanz. Pero bueno, en cualquier caso, ahí ha estado para hacer uso y creo que es el camino, porque el fin no justifica los medios, ¿no? Es decir, yo puedo entender muchas cosas de las que se dicen, pero bueno, si hay algo que es inconstitucional y cuando ya un Parlamento hace 11 leyes que son recurridas, pues empezamos a pensar y dice, pues bueno, ya no se sabe si es sin queriendo
No sé si empezamos a pensar o simplemente confirmamos una cosa que cada vez se demuestra más y que supongo que hasta los espectadores que no estén, digamos, en la pomada lo pueden comprender. Es decir, que dado que la división de poderes en el Estado español ha muerto, porque no hay separación de poderes, y es decir, todo está, por así decirlo, dirigido, mangoneado, supervisado por dos partidos, que son el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, no tenemos más que ver de la seriedad de las decisiones y de las sentencias que todos cumplimos y acatamos, aunque sea porque no tenemos más remedio, que cuando hay una mayoría del PSOE, pues se caen hacia un lado, y cuando hay una mayoría del PP caen hacia otro. Entonces, seguramente sería el momento de revisar un poco también los principios de esta democracia, en las cuales, pues como antes he comentado, pues bueno, es fruto para bien y para mal de lo que fue la transición, pero yo pienso que ya es hora de cambiar. Pero José Luis, son dos temas distintos. Una cosa es las decisiones del Constitucional sí. y cómo, si es independiente o no es independiente, y otra cosa es el asunto, podemos abordar los dos, no tengo problema, pero por centrarnos, porque estás haciendo referencia a los espectadores. Yo creo que muchos espectadores lo que quieren que esta noche abordemos es, habiendo pisos vacíos de entidades bancarias, es que tiene que ¿debería estar permitido que temporalmente en el periodo de que esa familia se recupera, pueden entrar esos pisos? Esa es la cuestión. La Constitución consagra también este artículo 33 la propiedad privada, igual que consagra también la función social. Entonces, lo que has comentado tú, por ejemplo, lo de las denuncias de los vecinos y esas cuestiones, la propia Ley Navarra, que la tengo yo aquí, eso también, es decir, no basta simplemente que un vecino diga no sé qué para que esa casa se expropie o temporalmente se limite la propiedad, etcétera, etcétera. Es decir, hay también sus salvedades. El problema es ese, el problema es que defina, me gustaría, cuando haga el caso de Navarra o lo que sea, que el Tribunal Constitucional defina, es decir, ¿qué consecuencias saca de que el artículo 33 consagre la propiedad privada y la función social de la vivienda? Porque no basta con decir tenemos el derecho a la vivienda como si fuese un proyecto angelical. No. Si aparece en la Constitución, los poderes públicos tendrán que velar para que de una manera de la que sea, y no estoy hablando ya ahora de expropiación. Entonces, Navarra, es decir, en el ejercicio de su soberanía parlamentaria dentro de la función del Estado, bueno, has legislado de una manera. Me parece tan legítimo como que el PP o la delegada del Gobierno o directamente el Tribunal Constitucional, pues tome cartas en el asunto y luego decida lo que tenga que decir. Es decir, me parece que debe funcionar el Estado de Derecho. Yo a lo que voy es precisamente que, por decirlo pronto y mal, lo que quiero hablar es precisamente de la corrupción del Estado de Derecho en que vivimos. Elena. Sí, yo creo que esta ley, bueno, se están recurriendo todas, pero esta ley en concreto era más bien una ley social, de una manera de ayudar a la gente, incluso iría más lejos, a que se quedaran en las propias viviendas de las que les querían expropiar. Quiero decir, que se hubiera tenido en cuenta que socialmente y en casos tan extremos y de tanta gravedad, todos nos teníamos que haber puesto de acuerdo. Quiero decir, el Gobierno de Navarra se queja de todo lo que se legisla. Bueno, el otro día dijo la consejera, en fin, casi tenía que desaparecer el Parlamento, digo, la de Economía y Hacienda, porque se legislaba mucho. En fin, bueno, en fin, no sé pues de dónde vamos a llegar, ¿verdad? Podríamos estar hablando ya de otras cosas bastante más graves. Pero en realidad, en esta situación, el hecho de saber que tenemos un montón de ciudadanos en esas circunstancias y que tenemos la posibilidad de ayudarles, y el Gobierno de Navarra la obligación de hacerlo, era la forma más fácil y más sencilla. Es decir, sin coste añadido prácticamente, con acuerdos que se podían haber llegado, con esa ley se podían haber llegado a acuerdos incluso con los bancos de ver la fórmula, que son muchas más cosas, que la situación es gravísima, que no estamos hablando de gente que también habrá picaresca, habrá gente que debe los pisos y que no le da la gana pagarlos y que ha comprado un montón con intención de especular y que ahí los tiene y que están en esa situación de la que igual también se quiere aprovechar. Pero no, esas situaciones se ven clarísimamente. De hecho, el Gobierno hace pocos días ha firmado con la Federación y con el Tribunal Supremo, creo, un acuerdo en el que se podría ver y habría que entender una serie de circunstancias para ver cómo se realojaban a personas o cómo se les ayudaba o cómo incluso se podía permitir que salieran adelante algunos de estos temas. Claro, bueno, pues no se está hablando de ninguna cosa del otro mundo, se está hablando de situaciones de crisis gravísimas, se está hablando de situaciones extremas y se está hablando de personas, porque aquí hemos gastado miles y miles y miles de millones para ayudar a la banca en este país y no estamos gastando ni un céntimo para ayudar a la gente que realmente está
agonizando en la raya de la exclusión social, cuando no dentro ya en muchos casos. Y a mí eso me apetece denunciarlo y que la gente sepa de qué estamos hablando, porque habrá muchos que no estarán de acuerdo, pero habrá mucha gente que sí, y yo por lo menos creo que es de conciencia. Es que estoy confuso, porque estamos mezclando churras, merinas, lachas, estamos mezclando absolutamente todo. Yo creo que sí. Pero la primera ronda era hablar del recurso que el Tribunal Constitucional había dejado sin efecto esa ley, ¿no? Y eso es lo que me salió. Yo estoy de acuerdo, Montesquieu murió, obviamente, efectivamente este remedio de democracia necesita pues un oreo importante y probablemente no vendrá por donde tú piensas que tenga que venir, porque ahí seguro que no coincidimos. Pero bueno, con independencia de eso, yo lo que creo que no cabe mezclar lo que sean problemas humanos, que pueden ser problemas muy complicados, con lo que es esta ley. Esta ley es un auténtico despropósito, es un dislate absoluto, y es pues una especie de delirio comunistoide de incautar viviendas a quien tiene la propiedad privada, o creemos o no creemos. Entonces, o nos cargamos la propiedad privada o no la cargamos, sea del banco o sea del Sunsun Corda. Lo que no se puede hacer es, oiga, voy y le expropio o le incauto. ¿Sabe por qué? Porque voy a resolver no se sabe qué problemas. Que insisto, no me meto en la problemática porque no quiero entrar. Con este instrumento. Y entonces, cuando resulta que la otra parte, que está legitimada, guste o no, y dice, oiga, usted invade competencias solo por ese título. El competencial, entonces se sale aquí con cara de apaleado diciendo que es que nuestra autonomía se ataca, pues lo mismo que los catalanes, con que quieren celebrar un referéndum del que no tienen competencia. Pues ¿qué le vamos a hacer, señor mío? Esas son la realidad. Pues si es el primer punto, el competencial. José Luis había pedido, después Gabriel. No, quiero decir, entonces ya ahora saltamos a la realidad de Navarra. Yo ya me he planteado primero en el hecho del irrespeto que, además, incluso creo que legalmente, pues seguramente será una invasión de competencias. Pero ya, ¿qué decir? Es que yo ya lo dirá. No necesito ni siquiera apelar a la ley. Es decir, vamos a la realidad ahora de Navarra. El gobierno de Navarra tiene 150 pisos vacíos desde hace años. Eso es otra historia. No, ahora estamos ya, hombre, es la historia de Navarra. Es decir, con ley y sin ley, el gobierno de Navarra, motu propio, tenía que haber puesto a funcionar su sistema de trabajo para decir, yo tengo aquí 150 pisos vacíos y voy a darles una función social porque son míos. Bueno, José Luis, pues espera, perdóname un minuto, un momento, porque vamos ya que has sacado este tema, vamos a avanzar porque también es de actualidad. La plataforma de afectados por la hipoteca ha puesto también, como decía José Luis, sus miras en pisos inhabitados, propiedad del Gobierno de Navarra. Hace una semana ocupaban 2 en el barrio de San Jorge de Pamplona. El Gobierno ha reaccionado a esta ocupación, calificada de ilegal, anunciando acuerdos con organizaciones como la Fundación Santa Lucía, a la que ha cedido 4 pisos en similares circunstancias, bajo el compromiso de que la ONG se responsabilice de su rehabilitación. Es la fórmula deseada por el Gobierno, la cesión de viviendas vacías a organizaciones con las que llegar a acuerdos. Una línea que impulsará el Ejecutivo con sus inmuebles sin ocupar, unos 150 en Navarra. Pero de momento, el futuro de estos pisos, ocupados por la plataforma de afectados por la hipoteca de manera ilegal, está en el aire, a la espera de la decisión que tome el Gobierno con ellos. Si alguien unilateralmente decide ocupar algo que no es de su propiedad, sin pedir ningún permiso, para llevar allá unas familias que no sabemos quiénes son. Además, se meten técnicos para empalmar ilegalmente a la luz, para tomar agua de no se sabe de quién. ¿Quién va a pagar esas facturas? ¿Quién garantiza la seguridad de esas personas? Además, si hay un incendio o hay un problema con una instalación eléctrica, yo creo que no es la manera de hacerlo. Yo no soy ni rascadora de suelos profesional ni pintora profesional. Fontaneros que saben comparten su sabiduría con los más jóvenes para aprender. Y bueno, pues he estado limpiando, he estado pintando, ahora estamos rascando un poco los suelos para luego, bueno, para poder habitarse ya cuando se pueda. Y los 2 días me ha tocado pues preparar para pintar y seguir pintando. Sé que también están los de fontanería por ahí, vecinos que están trayendo cosas. Sillas, colchones, armarios, mesas, y entonces estamos un poco teniendo que organizar, ¿no?, todo lo que nos está llegando de actos solidarios. Lo que ocurra con estos pisos en San Jorge marcará el futuro del resto de inmuebles. El encaje legal de la fórmula de cesión del Gobierno con la plataforma de afectados por la hipoteca es el principal escollo que el Gobierno intenta ahora solventar. Y desde luego nosotros estamos por la labor de tener, no obstante, un contacto con las PAS
para, a su vez y a través de ellas, contactar con esas personas con las que digo, alguna de ellas no tenemos noticias de quiénes son, porque no sabemos si acaban de venir a Navarra o no acaban de venir, no hay información de ellos en los servicios de bienestar social, de manera que les busquemos un alojamiento adecuado y podamos seguir trabajando en estas viviendas para que finalmente puedan dedicarse a lo que nosotros queremos que deben dedicarse. Bueno, pues son dos historias distintas, pero con algo en común, los que piensan que de alguna forma puede ser justo, aunque no sea legal o aunque esté bordeando la legalidad. José Luis, brevemente, y después Gabriel. Sí, yo simplemente quiero decir, hombre, prefiero que el Gobierno de Navarra ceda las 4 o las 150 a ONGs, a gente que... Pero vamos, a mí me parece que es una función que no tenía ni por qué delegar el Gobierno de Navarra. Es decir, el Gobierno de Navarra tiene un departamento que se llama Bienestar Social, aparte de todo, es decir, yo pienso que se tendría que implicar, porque ahora de alguna manera pues nos parece bonito, bueno, es el mal menor que lo ceda, pero el día que haya un problema en una de esas viviendas, pues ya veremos lo que pasa. Es decir, yo pienso que la responsabilidad es del Gobierno de Navarra, no se puede delegar. Otra cosa es que para salir al paso de una urgencia se haga así, pero yo pediría al Gobierno de Navarra un plan de actuación con estas 150 viviendas, de manera que se pongan al servicio público, que se detalle exactamente, o sea, no sea beneficencia, que sea un plan de acción social. Turno para Gabriel. Dos cosas. Primero, que la verdad es que es muy fácil, digamos, hacer un discurso demagógico en esta materia, ¿no? Y creo que cuando hay personas por medio y que lo están pasando mal, verdaderamente hay que hablar con cierto rigor y con seriedad sobre los temas, ¿no? Muy fácil decir, bueno, pues que se les den las viviendas y que se les dejen. Bueno, vamos a ver, el Gobierno de Navarra, como bien se sabe, también montó la oficina de mediación. Obviamente en muchos casos también se ha evitado los desahucios gracias a esa oficina de mediación, y obviamente cuando un banco ya llega al extremo de un desahucio es porque ya se han agotado, digamos, todas las charlas que se han podido mantener. En segundo lugar, también por matizar un poquito también en la entradilla, no es que haya reaccionado el Gobierno, sino esto es un proyecto que se venía trabajando ya de largo. ¿Me ha reaccionado ante la ocupación? No, no tiene nada que ver, ha coincidido en el tiempo. ¿No? Yo te digo un poquito con matiz y más, ha coincidido en el tiempo. ¿Ha saltado los medios por la ocupación? Bueno, has coincidido el salto en los medios con la ocupación, perfecto. No, que es verdad, sí, ha coincidido, pero no quiere decir que sea por eso, ¿no? Sino que es un proyecto que se venía trabajando con una fundación que es Santa Lucía ASICS y que tiene que ver con la integración de jóvenes después de pasar por reformatorio y tal, cuando son mayores de edad y tienen que integrarse y demás, ¿no? Están un tiempo temporal en esas viviendas y esas viviendas están gestionadas, hay unos responsables, hay una fundación, hay una personalidad jurídica detrás de la gestión y hay unos compromisos que también adquiere la fundación como contraprestación, digamos, de esa cesión. Y en ese sentido es lo que creo, que me ha parecido entender por parte del consejero, que se podría trabajar en esas líneas, pero siempre con proyectos, con responsables detrás de esos proyectos y ese tipo de acuerdos. O sea, que no tiene nada que ver eso. Lo que pasa es que la plataforma pues es un ente que ni tiene personalidad jurídica, ni hay responsables, ni hay con quién hablar. Ya, pero el Gobierno de Navarra ha entregado estos 2 pisos, no para ese proyecto que está en los objetivos de esa fundación a la que tú hacías mención, sino que están las personas directamente implicadas en la plataforma antidesahucios. O sea, que no tiene nada que ver la reinserción social de gente, básicamente es gente joven, con esto que es un problema de desahucios, vamos a llamar familiares. Sí. De hecho, la Fundación Santa Lucía se tiene que encargar de la rehabilitación cuando es una dejación absoluta del Gobierno. Son sus pisos, son las personas que necesitan, a las que tiene obligación de atender, y es el Gobierno quien tiene que asumir la responsabilidad en su totalidad de lo que hace allí. Y además, incluso se me acaba de ocurrir que esos puestos de trabajo para rehabilitar esos pisos por cuenta del Gobierno también son trabajo, al final, para la gente que también puede necesitar. Pero lo que más me llama la atención y me preocupa, que aquí parece que cuando hablamos algunos estamos en contra de la propiedad privada. Pues no, señor. Yo también tengo casa, vamos, es decir, y no estoy dispuesta a perderla. Pero lo que vuelvo a insistir, que pagando con dinero público la banca hace propiedad privada, mientras los que no pueden pagar lo que les queda, que a algunos era muy poco encima lo que les faltaba por terminar su hipoteca, se quedan en la calle sin nada. Y es el mismo dinero público el que podía haber servido en ambos casos, y no ha servido solo a la banca. Y con eso voy a repetirme
toda la tarde, porque no me da la gana ceder ahí. Ignacio. Bueno, yo sigo viendo que metemos en un cajón desastre cosas muy diferentes. O sea, efectivamente, vamos, que si el rescate, que al final los 46.000 millones, según dice Elena, pues van a la banca y es dinero público y tal. Pero bueno, yo creo que son cosas diferentes. O sea, hay obviamente un problema social importante. Hay, y estoy de acuerdo con José Luis, que hay una serie de pisos que sería lógico que se movilizasen para resolver una parte de esos problemas sociales. Pero estudiando bien las cosas, porque tampoco nos engañemos, que es que también dentro de ese mare magnum hay gente con mucha jeta, las cosas como son. O sea, que se conocen... Si me dejáis, continúo. Se conocen, vamos, yo por lo menos por cuestiones personales conozco casos de gente que indudablemente lo que quiere es no pagar y especular. Y sigue con esa historieta cuando realmente hay un 90 y mucho % de españoles que pagan religiosamente su hipoteca, que la han comprado con la ley hipotecaria y que en nuestra época lo pagábamos al 17% el tipo de interés. O sea, que es que aquí yo creo que hay que ser serios y discriminar eso, churras de merinas, porque hay de todo. Dicho eso, si hay que hacer un plan social, que yo estoy de acuerdo con José Luis en que se plantea así, hay que hacerlo en serio. Lo que no vale es legitimar el movimiento Ocupa, que es lo que se pretende ahora. Poco está colaborando el gobierno de Navarra porque ya ha cedido 2 pisos. No ha cedido, se los han ocupado. El consejero ha dicho bien claro que la plataforma no tiene entidad jurídica como... Sí, automáticamente les ha cedido el los pisos y la gestión de la rehabilitación. Claro. Hombre, pues les ha dado pues yo te carta de naturaleza pues al propio gobierno. Con esta cesión esperemos que no pase nada, porque si efectivamente ocurre un accidente, ¿quién es el responsable? Por eso es el tirón de orejas al gobierno del que hablaba yo antes, porque así no... Pero es que si bebe vino borracho, si no bebe miserable. No, todos los pasos que se den en positivo, bien dados. Pero aquí falla. Yo pienso que lo primero que falla es que el fin no justifica los medios. Yo vuelvo a insistir, y si me dejáis termino. Perdón. Si me dejáis termino, que me parece que efectivamente se deben movilizar esos pisos, pero ordenadamente, cosa que otras ONGs, o como se les quiera llamar, como Cáritas, llevan haciendo durante muchísimos años. O sea, es que parece que hemos descubierto ahora la plataforma esta, hemos descubierto la piedra filosofal, que va a resolver pues no sé cuántos problemas. Y obviamente así no se resuelven los problemas. Vamos a hacer un alto en el camino y voy a meter yo una churra o una merina más, si te parece, Ignacio. Una rasa. ¿Cuál va a ser? Dice el Partido Socialista, y no vamos a esperar ahora la publicidad, y se lo voy a preguntar a la vuelta, dice el Partido Socialista que se pone en cuestión el autogobierno con este tipo de sentencias cautelares de momento del Constitucional. Enseguida volvemos. Segunda parte de Navarra en abierto. Estamos hablando esta noche de desahucios, de la ley foral con la que habíamos dejado encima de la mesa otra pregunta, y es esas declaraciones del Partido Socialista de Navarra en las que, según han comentado en las últimas horas, se ponía en cuestión el autogobierno después de que el Tribunal Constitucional sentenciara en contra precisamente de esa ley aprobada en el Parlamento. Ignacio Martínez Alfaro. Pues es una pérdida de autogobierno realmente. Yo creo, no, evidentemente no, desde el punto de vista no. Yo creo que lo he dicho antes. Primero, es una medida cautelar. Y luego, lo que no puedes pretender es que lo que tú, por cuestión numérica, lleves adelante en un Parlamento, la otra parte tenga que decir amén, única y exclusivamente porque lo has propuesto tú y en base a tu autogobierno. También la otra parte tiene derecho, primero a opinar, segundo a ejercer sus competencias y luego a presentar lo que considere oportuno y que el Tribunal Constitucional haga lo que considere también oportuno. Es que yo me parece que es un juego evidente y no puede una parte quejarse de lo que hace otra legítimamente. Es que no lo entiendo. Gabriel y Elena. Brevemente, quiero decir que el autogobierno de Navarra emana de la Constitución, ¿no? Quiero decir, y ahí es donde se enmarca. Si el Constitucional dice que hasta ahí, pues hasta ahí es donde tiene. Por lo tanto, no perdemos, es el que tenemos. Bueno, el Tribunal Constitucional, volvemos a decir que ha suspendido cautelarmente, que todavía no se ha pronunciado. No, quiero decir, en el caso de... Pero en cualquier caso, yo creo que se trataba una ley de cuestiones sociales graves, como las que hemos hablado anteriormente, y el Gobierno de Navarra tiene competencias absolutas según el amejoramiento. Luego, ahí no tenía por qué haber intervenido para nada en ese tema en concreto
el Constitucional. ¿Y por qué no se propone una ley social para un problema social y se pone una ley civil ahí invadiendo tema eso? Siempre que el Gobierno recurre, cautelarmente suspende a la espera de... Pero en materia social, el Gobierno de Navarra tenía que haber defendido con ardor guerrero el la enmienda del autogobierno. Partido Socialista para habilitar todas esas viviendas y aprobar el presupuesto para que todas esas personas puedan ocupar esas viviendas. Pues lo decidiremos el sábado 26, lo decidiremos el sábado 26, pero mucho tienen que cambiar las cosas de vuestro presupuesto. Estamos hablando de una labor social y para eso no se hace una ley social. Pero si ha retenido 20 millones del presupuesto de este año el Gobierno de Navarra en materia social para paliar el déficit, 20 millones que iban destinados a bienestar social. ¿Pero cómo me estás hablando? Vamos a ver, oye, vamos a ser serios, como decía antes don Ignacio, rigurosos y serios. Con este tema. Ahora resulta que para nosotros tenemos que poner una enmienda para esta hipoteca a cuenta de aprobaros el presupuesto. Hombre, un poco de seriedad, que esto no es ningún juego de cromos. Por eso no. Que queremos un gobierno que gobierne, un gobierno que sepa administrar y gestionar el presupuesto y para empezar que sepa hacer un presupuesto. Eso es, y para un problema social se hace una ley social. Claro. José Luis Mendoza, cambiamos de asunto. Efectivamente, si no funciona lo que hay... Es decir, también el Parlamento de Navarra o la mayoría parlamentaria del Gobierno de Navarra tiene que darse cuenta también con qué cartas juega. Entonces, quiero decir, si era previsible, probable o más o menos discutible si se iba a recurrir o no esta ley, yo estoy por la labor de decir, bueno, pues el Parlamento de Navarra tiene la capacidad para legislar en un sentido mucho más concreto, de decir, respecto a estos, digamos, a estas competencias, en el marco de las competencias que tenemos, y dado, digamos, el bienestar inmobiliario que tiene el Gobierno de Navarra, aunque esté en un estado más o menos discutible, bueno, pues que se legisle en esa materia y que se tenga mucho cuidado, sabiendo que UPN y el PP en general pues van a estar a la que salta, pues que no les den la ocasión de que salten. Y ya está, yo pienso que es muy sencillo. Pero mientras discutimos si son algo sopodencos, la gente sigue estando con problemas de vivienda y de eso. Y el problema también es que hagamos una cosa más sencillita, que sea dentro de nuestros marcos competenciales y que abarque no solamente a nuestras competencias, sino también a sus capacidades, como son la gestión de 150 viviendas. Sí, y el problema también es, que el problema en realidad también de fondo es que todas estas viviendas todavía están verdaderamente mal, algunas hasta seguramente no cumplirían con la célula de habitabilidad más mínima y que... El portavoz del Gobierno que sí, que cumplen con todos esos requisitos. Las que se han dado a la asociación, digo, otras muchas que están, por ejemplo, las ocupadas, y a ver quién se hace responsable ahí si luego pues pasa lo que pueda pasar. Yo una cuestión meramente técnica, es que claro, las cosas son como son, es que tampoco se pueden cambiar a voluntad de uno y como a uno le gustan y que al final sean como uno dice que tienen que ser. Uno de los aspectos que se plantea por lo visto en el recurso de inconstitucionalidad de esta ley es que hay un tratamiento arbitrario, porque solamente se va contra los bancos y no se va en situaciones equivalentes pues contra inmobiliarias o fondos que tengan unas viviendas en la misma situación. Entonces, bueno, pues ahí hay una actuación desigual y arbitraria. Bueno, pues es una razón más, aparte de la competencial. Pero claro, es que lo que no se puede decir es, mire, si no salen las cosas como yo quiero, es que entonces usted no respeta mis capacidades forales y no sé qué, no sé cuántos. Oiga, es que no haga usted barbaridades y entonces no le ocurrirá eso. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de dos buenas noticias en materia económica de las últimas horas, que hay buenas noticias también y tenemos que contarlas. Se confirma la primera caída interanual de los precios en 4 años, en el Estado un 0,1 y en Navarra un 0,5. Y además el comercio minorista está también de alguna forma de enhorabuena, porque las ventas parece que se recuperan después de 3 años de caída libre. Los datos que ha servido el Instituto Nacional de Estadística reflejan un aumento de ventas de algo más, casi del 3,5%. En septiembre es un dato que supera además al del conjunto del país, que también se recuperó en un 2,2. Ahora bien, los números en el acumulado del año siguen reflejando cifras negativas, al igual que en materia de empleo. Sin embargo, el dato, y con la mirada puesta en el periodo navideño, invita cuando menos a mirar el futuro de otra manera. Porque claro, muchos dividen el año en 2 temporadas, el de San Fermín y la temporada navideña. Elena. Las rebajas de San Fermín y las rebajas de Navidad, porque estamos todo el año en rebajas ahora. Cosa que yo no entiendo mucho, ¿verdad? Ventas especiales. Sí, ahora son ventas especiales. No son rebajas, porque creo que ni la ley no lo contempla así, pero evidentemente han tenido que
hacer de la necesidad virtud y vender todo el tiempo, empezando ya a presentar la temporada y inmediatamente, sobre todo el pequeño comercio, hacer rebajas. Porque la clave hacer rebajas, no, hacer ventas especiales, ¿no? Porque la clave vuelve a estar en el consumo, que al final es un poco... Efectivamente, pero si no hay consumo... bueno, las grandes superficies no sé si han ayudado nada al comercio del centro. Yo soy defensora del comercio del centro. Evidentemente, todo el mundo tiene derecho a ir a comprar donde le dé la gana, faltaría más, ¿no? Pero a mí me parece que los centros de las ciudades se mantienen con el comercio, no solo haciendo una ciudad donus, ¿no? Dejando las oficinas para las grandes empresas, para los bancos, que son los que mejores, los que más pagan por los locales y todo esto, y no hay otra cosa, ¿no? Y no hay movimiento y no hay nada, no hay ciudad, no hay centro de ciudad. Pero evidentemente le han echado mucha imaginación. Yo me alegro de que hayan empezado a recuperar ventas y me alegraré si esto sigue a más, porque nuestra ciudad tendrá movimiento. Será una señal de que también la gente va perdiéndole el miedo a la crisis, que es importante porque muchas veces la gente no gastaba, no consumía pensando en que no sabía qué iba a pasar un día después o al mes siguiente después o con el trabajo. Aquí en este momento no sé si hemos llegado a tocar el fondo, el suelo con el paro, pero ojalá y empecemos a recuperarnos más pronto que tarde, aunque no creo yo que se vayan a ver esos frutos tan fácilmente como dicen. Otra cosa es que dicen, bueno, si ya no bajamos, por lo menos nos hemos estabilizado, a partir de ahí podremos empezar, ¿no?, a mejorar. Y yo apuesto por el comercio minorista. Pues decíamos ayer, ¿no? Yo la última vez que estuve aquí hablábamos de que había unos ciertos atisbos macro en cuanto a la recuperación, que había una especie de tendencia hacia arriba en lo que eran las gráficas que apuntaban, pero claro, son datos macro. Eso es poco consuelo, como decíamos entonces, a cualquiera de las personas que representan el colectivo de 55.000 parados. Les cuentas esto y la verdad es que poco les ilusiona. Y yo sí es cierto, y hace pocos días estaba en Múnich, y la verdad es que, bueno, paseaba, había mucha gente por la calle y había una diferencia que yo notaba, una diferencia sutil, que tampoco tiene mucha trascendencia aparentemente, pero que creo que la tiene toda. Y es que la gente paseaba por la calle porque hacía un muy buen tiempo, como en Pamplona. Lo que pasa es que la gente llevaba bolsas. O sea, todo el mundo iba con bolsas de compra. Quiere decir que la gente compraba. Y si ves ese mismo movimiento en Carlos III o una zona así central de una ciudad, pues ahí ves muchas menos bolsas. Lo cual quiere decir que estamos probablemente, y ojalá sea así, en un inicio de recuperación que pasa por algo que es fundamental, confianza, recuperar la confianza. Y eso es muy difícil, y es muy difícil que ocurra con un 26,5% de paro, aunque no sea esa cifra real, pero bueno, con esas cifras pues no es fácil que la confianza se recupere. Gabriel. Bueno, la verdad es que no sé qué relación tiene que ver la bajada de precios también, o si puede ser también una repercusión, primero, de adaptarse a lo que verdaderamente hay. Primero, una traslación de que, sí, claro, están bajando los salarios y, por lo tanto, sus costes de producción y de gestión, pues en algún momento debería de trasladarse ese efecto al producto final. Por otro lado, cosa necesaria, porque si están bajando también los salarios y el poder adquisitivo de la gente si quiere comprar, pues obviamente ahí tiene que haber una conjunción, ¿no? Porque se consumirá, sí, pero cada vez menos unidades si no se baja el precio y el sueldo es menor, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tendrá que haber un acompasamiento poco a poco y probablemente no haya llegado todavía a estar acompasado precios y poder adquisitivo del momento, ¿no? José Luis. Sí, sobre todo porque parece ser que el planteamiento inicial de esta crisis sigue sin cambiar. Es decir, vamos viendo, digamos, en sectores, pues bueno, buenas noticias que aisladamente son mejor que si fuesen malas. Es decir, es mejor que suba, aunque sea un 3% el comercio, que no que baje. Es mejor que hayan aumentado las exportaciones al exterior que no. Pero qué decir, esos son unos datos que de alguna manera lo único que están sirviendo es decir, a mantener la situación que nos ha llevado a esta crisis. ¿Por qué? Pues porque los precios son, en la línea que decías tú, son competitivos. ¿Por qué? Porque han bajado salarios y ahora un empleado del sector X hace el trabajo de 1,25, con lo cual, pues bueno, son precios competitivos, pero que a ese nivel siempre estamos al bur de ¿qué? Pues de que, por ejemplo, nuestras exportaciones alimentarias dependan de las crisis que haya en el mercado internacional, primero en las cosechas y segundo en eso que se llama mercados de futuros.
que a mí me parece una actitud, todo lo legal que sea, me parece ilícito jugar con determinados valores estratégicos para la vida mundial, más allá de las armas de disuasión nuclear y de otras, ¿no? Entonces, el problema es el empleo que es quien genera luego capacidad adquisitiva, etcétera, etcétera. Pero si estamos en un sistema en el cual ya tiene, por así decirlo, en su amortización, el que periódicamente entremos en este tipo de situaciones, independientemente de que esta tenga unos componentes que no ha tenido ninguna crisis anterior, porque, digamos, la especulación inmobiliaria y la especulación de los mercados es algo que no se había vivido con tanta fuerza como la que hemos vivido ahora. Pero el asunto es decir, nunca nos planteamos, es decir, no tenemos un poder político, y el poder político podría ser una comunidad europea, una Unión Europea fuerte, o por lo menos un Estado español fuerte, que sea capaz de afrontar estas crisis, no por la buena o mala voluntad de quienes estén gobernando en donde sea, sino es simplemente porque no son capaces de oponerse a quienes realmente están mandando y están manejando este tipo de macros. Te voy a recoger el guante que has lanzado y os voy a invitar a que hagamos dentro de 2 semanas un programa especial sobre Europa y sobre todo sobre las elecciones europeas que están ya convocadas para el 25 de mayo. Que apuntan. ¿Vale? Os aceptamos, ¿no? Yo creo que puede ser muy interesante ver lo que puede pasar. Yo estoy empeñado esta noche en contar buenas noticias y con eso también quiero que terminemos. Vamos a hablar de primeros auxilios, de esos que salvan vidas. Lo saben bien 2 jóvenes empleados de un Civivox de Pamplona que han salvado la vida de un hombre de 68 años que hacía deporte y al que le dio un infarto. Aplicaron sus conocimientos para reanimarle y utilizaron un desfibrilador. Pasaron de la teoría a la práctica y lo hicieron a la perfección. Altair y Pachi fueron los salvadores del hombre de 68 años que sufrió una parada cardíaca mientras asistía a una clase de baile. Estaba tendido en el suelo, con mucha dificultad para respirar y un color tirando a cianótico, con la lengua que no podía respirar. Aparentemente no tenía pulso, entonces he procedido a hacer el masaje cardíaco. El desfibrilador te va indicando si hay una desfibrilación, te indica lo que tienes que hacer. Y ha aconsejado una primera descarga. Por lo que se ve, el corazón ha vuelto a fibrilar, la máquina ha recomendado una segunda descarga que hemos aplicado y el hombre a partir de ese momento ya no ha reaccionado. Entonces, en ese rato, que nos han parecido horas, pero que en realidad han sido ni minutos, pues hemos seguido aplicando el protocolo de oxígeno, de masaje más oxígeno. Ambos tienen formación para estos casos de primeros auxilios que les ayudaron a solventar una situación complicada hasta que llegaron los servicios médicos al Civivox. Me saqué el título de socorrista acuático y a raíz de eso lo aprendí. He hecho algún reciclaje y se te queda igual, no al 100%, pero sí lo suficiente como para poder actuar en una situación de este tipo. Formación que nos han dado en este aspecto yo entiendo que hoy ha sido fundamental. Era la primera vez que a mí me tocaba una intervención en caso real, nada de muñecos de goma y etcétera, pero yo me he dado cuenta de que me ha servido de muchísimo. Para el socorrista, la presencia de un desfibrilador en lugares como Civivox es imprescindible. Si no ocurre en los 4 o 5 primeros minutos de esa parada o de esa disfunción de bombeo, los fallos cerebrales pueden ser irreversibles. El hombre que sufrió el paro cardíaco se encuentra estable en la UCI y no ha sufrido mayores daños gracias a la rápida intervención de Altair y Pachi. Bueno, pues hemos preguntado también en las redes si deberían existir más desfibriladores en lugares públicos. Nos dice Íñigo Sota que, por supuesto, creo que debería haber mayor sensibilidad con respecto a las afecciones cardíacas, además de todo. José Luis. No, hombre, está bien, es bueno, fácil, posible de hacer, más que fácil, y mejor que su contrario, que se decía cuando yo iba a la catequesis. Entonces, qué decir, pero bueno, ahí también hace falta la formación, es decir, porque aquí se han juntado precisamente los 2 elementos básicos. Una persona que le estaba dando masajes mientras venía el socorrista que sabía cómo funcionaba el aparato, porque todos no nacimos, es decir, con el título de la ESO no te dan el título de administrador de desfibriladores. Entonces, hay una serie de cuestiones de este tipo que son básicas, pero que sí que convendría que en determinados puestos de trabajo estuviese asociado, igual que se pide el título de no sé qué o el idioma de no sé cuánto, pues oye, que haya alguien que haya hecho aunque sea un cursillo para saber cómo funciona y cómo se aplica un desfibrilador. Porque ya el tiempo no el aparato, sino la reanimación. Sí, claro. Que eso al final está en manos de todos y no tenemos... Ya, pero la reanimación, por ejemplo, en los centros de enseñanza se hace.
se enseña, pero claro, estas cosas las hemos visto en fotografía. Hay una asociación que creo que se llama el ABC de la vida, algo así, que son médicos y enfermeras del 112, que dan cursillos a niños y más adultos, sobre todo para estos primeros auxilios, claro, sin desfibrilador, solo el boca a boca y tal, que es muy interesante porque yo participé en uno y yo pensaba, no hubiera hecho jamás, no sé si lo haré, pero desde luego no tenía ni idea ni cómo había que colocarse, y me parece absolutamente importante. Y ayer pues hubo un momento de emoción, estábamos en una jornada cultural que organizó el Gobierno de Navarra en Baluarte, y estaba la responsable del Civivos cuando llamaron estos dos chicos diciéndoles lo que había pasado y que habían conseguido salvar. Y estábamos allí alrededor de ella, y hubo un momento de gran emoción, porque evidentemente salvar una vida así yo creo que para el que le pasa es importante. Ahora, hay que felicitarles porque hay que tener serenidad, hay que tener capacidad de ver la posibilidad de que eso se pueda hacer, que se haga y que salga bien, porque tendría que haber en muchos sitios, creo que lo hay, pero en muchos más. Yo conozco el hijo de unos amigos de 18 años que le pasó en el gimnasio haciendo gimnasia y le salvaron también de casualidad como pero ha tenido unos problemas de recorrido importante después. Ignacio. Bueno, yo creo que hay que congratularse porque los que creemos que la vida es un bien supremo, pues obviamente que haya una vida más, pues es algo que hay que felicitarse. Lo que pasa es que yo creo que lo que dice José Luis, por lo menos yo lo he experimentado hace poco en cabeza propia, es que hace falta que se den las dos cosas, que haya medios y que haya conocimientos. Yo decía, por distender el final de la tertulia, que el otro día estaba en el aeropuerto de Bilbao y había un artilugio de estos, y yo estaba pensando, pues como le diré al señor que está aquí al lado, yo romper el cristal lo voy a hacer, voy a coger el cacharro, pero hasta que me lea las instrucciones seguro que se me muere. O sea que hay que saber manejar las cosas. Pues a lo mejor dentro del apartado de riesgos laborales, las empresas, todo eso. El Gobierno, creo que en la orden foral del 2002 que hizo, creo que es obligatorio en según qué lugares que tiene que haber, además hacer un curso que mínimo debe ser de 12 horas o 12 horas y media. Digo, hablo de entonces, que incluso igual estabas tú por ahí en el Gobierno. Lamentablemente, pues hemos presenciado en sentido opuesto esta semana, pues esta pobre chica que en la carrera de San Sebastián a Beovia, pues ahí ni con medios ni con nada. Pero bueno, afortunadamente en este caso, y eso hay que congratularse, pues había medios y alguien que sabía manejar los medios, ¿no? Gabriel. Sí, en este caso, y si nos remontamos unos días atrás, en aquella cafetería, que también una camarera que sabía rehabilitó a otra persona que había sufrido un ataque, ¿no? Y efectivamente, yo creo que el tema ya de la propia rehabilitación ha formado ya parte de la formación, valga la redundancia, en el sistema educativo, y la ubicación de estos aparatos, bueno, la ubicación tiene que ir acompañada primero, efectivamente, obligado, porque eso sí que está regulado, están censados esos equipos donde están, y tiene que ir acompañado de que una persona haya sido formada para su uso. Y además los centros que forman para su uso también tienen que estar homologados por el Gobierno y demás, ¿no? Pero efectivamente la sensibilización tenía que ir a más, o probablemente instalarse más equipos de estos, y poco a poco, pues bueno, estaremos todos mucho más cubiertos. Desde luego, es importante. La formación... Si no, no me sulfuro, ¿eh? Sí, no, desde luego, pero los medios... Sulfúrate, porque yo desde luego espero que no me toque ayudarte, porque no sé si soy capaz. No porque no quiera, porque no me siento capaz. Es importante saberlo y echar una mano. Desde boca a boca. Porque seguro que sí, aún al peor adversario. Por supuesto, ayuda, la voluntad toda, vamos, se da por hecho. Lo que no sé si voy a ser capaz de resolver. Nunca me echaría la mala atención. De resolver. La mala intención. Muchísimas gracias a los cuatro. Luego pensarán lo que gracias quieran, también a todos ustedes. Nosotros vamos a seguir la tertulia porque veo que no hay forma de terminar. Gracias a todos.